Y bueno, de esta manera, hermanos, continuamos viendo esta parte de la Escritura, esta parte en el libro de en el libro de Juan, que el Señor Jesucristo está hablando a Nicodemo. Dice, hermanos, la palabra de Dios de la siguiente manera en Juan 3, del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Aleluya. Y bueno, hermanos, continuamos viendo esta serie de enseñanzas, esta serie, hermanos, de aspectos que el Señor Jesucristo está hablando con este hombre Nicodemo. El día domingo, hermanos, veíamos algunos elementos, algunos aspectos que tenían que ver con lo que aquí el Señor Jesucristo está hablando con este hombre. Recuerden que este hombre Nicodemo, fariseo, dice la palabra de Dios, que era un principal, era un hombre que conocía la Escritura, era un hombre que tenía un puesto y un lugar de autoridad dentro del pueblo. Este hombre, hermanos, había venido de noche, a escondidas, a escuchar y a, tener una conversación con el Señor Jesucristo. Este hombre, había tenido esa curiosidad, quizás pudiésemos decir, de tener una plática con nuestro Salvador, y le reconoce a él como un maestro que había venido de parte de Dios. Y ahí, hermanos, es cuando inicia esta conversación entre Nicodemo y el Señor Jesucristo. El Señor, sin haber recibido una pregunta de Nicodemo, le responde acerca de la necesidad que él tenía. Y recuerden, hermanos, que ese fue el primer aspecto, el primer elemento que veíamos acerca del nuevo nacimiento. Este nacimiento es necesario para todo aquel que quiere entrar al reino de Dios. Este nacimiento, hermanos, es fundamental. Este nacimiento es un momento, un acto de nuestro Dios, el cual todo cristiano, todo aquel que le ha entregado su vida al Señor, ha experimentado en su vida. Eso lo vemos, hermanos, en el versículo número 7. Vean lo que dice: os es necesario nacer de nuevo. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, hace énfasis en esa necesidad. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, en primer lugar, veíamos que este nacimiento es necesario, pero también veíamos, hermanos, que es un nacimiento sobrenatural. Esto quiere decir que no es un nacimiento que usted y yo podamos llevar a cabo, sino que es un nacimiento que viene de Dios. Es una realidad espiritual en nuestra vida. Es una realidad, hermanos, que el Señor lleva a cabo en cada uno de nosotros, que tiene que ver con lo que dice el versículo 3, el que no naciere de nuevo. Y recuerden, hermanos, que esa palabra de nuevo quiere decir de arriba. El que no naciere una segunda vez, o el que no naciere de arriba, haciendo, hermanos, énfasis en que este nacimiento viene de nuestro Dios, es obra de nuestro Dios y es Él el que lo lleva a cabo. Pero también veíamos, hermanos,
que este nacimiento es escritural. Esto quiere decir que este nacimiento, hermanos, se lleva a cabo, y el medio por el cual nuestro Dios obra es por medio de su palabra. Recordando, hermanos, que la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de nuestro Dios. Entonces, nuestro Dios, hermanos, obra por medio de la Escritura. Nuestro Dios obra por medio de escuchar, hermanos, y considerar la palabra de nuestro Dios, y que ella esté en nuestras vidas, que ella llene nuestros corazones. Dios obra por medio de este libro maravilloso. Pero también veíamos, hermanos, que es un nacimiento instantáneo. No es un proceso, no es una etapa, no es un periodo de tiempo. Es algo que ocurre en un momento en particular, en el cual nuestro Dios lleva a cabo en algún momento, en alguna circunstancia, en algún punto en el tiempo. Nuestro Dios lleva a cabo este nacimiento en nuestras vidas. En algún momento nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, y Él vino a hacer esa obra maravillosa en nosotros, y nacimos de nuevo. Una nueva realidad, una nueva manera de entender las cosas, una nueva, hermanos, un nuevo anhelo, un nuevo deseo, un nuevo corazón que hay en todos nosotros, el cual nos lleva a obedecer la palabra de nuestro Dios y a darle la honra y la gloria a Él. Pero también veíamos, hermanos, por último, que este nacimiento es completo. El Señor lleva a cabo ese cambio, esa transformación en nuestra vida. Lleva a cabo esa transformación en todo lo que somos nosotros, en toda esta parte espiritual que hay en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros deseos, en nuestra voluntad. Todo es transformado por la obra de nuestro Dios, por medio de este acto maravilloso que Él lleva a cabo. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver un siguiente aspecto, y es que, hermanos, este nacimiento tiene que ver con lo que dice el versículo número 5. Este nacimiento, hermanos, es un nacimiento que nos limpia. Es un nacimiento limpiador, pudiésemos decirlo de esa manera. Esto, hermanos, ¿qué implica? Vean, reconocer que este nacimiento es limpiador, nos limpia. Esto implica, hermanos, que usted y yo somos pecadores. Esto implica, hermanos, que usted y yo vivimos en pecado. Esto implica, hermanos, que nuestra vida está contaminada por el pecado y necesita ser limpia. Nuestra vida, hermanos, que está contaminada por el pecado, manchada por la maldad, necesita ser limpiada. Necesita esa limpieza. Cada uno de nosotros necesitamos esa limpieza. Y eso se lleva a cabo, hermanos, en el momento de la regeneración, del nuevo nacimiento. Recuerden, hermanos, que esta es una realidad que ocurre en nuestras vidas y se refleja en cada uno de nosotros, en cada uno de los actos que llevamos a cabo, en nuestras luchas, en cada uno de los momentos de nuestra vida. Esto, hermanos, nos muestra una necesidad que hay en cada uno de nosotros, una realidad en primer lugar, y es que nuestra mente, nuestro corazón, cada parte de nuestra vida, hermanos, está contaminada, está dañada, está perjudicada, está sucia por el pecado. Eso, hermanos, es lo que nos habla el libro de Romanos precisamente. Romanos capítulo número 3. En general, este capítulo número 3 nos habla que nuestra vida está contaminada por el pecado. Nuestra vida está llena de pecado, y ese pecado, esa condición, se hace evidente en cada uno de los aspectos que menciona aquí el apóstol Pablo. Vean, Romanos 3:13. Dice la palabra de Dios acerca del ser humano, después de decir que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la palabra de Dios: sepulcro abierto es su garganta, su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura,
sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocen camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Vean, hermanos, cómo el pecado afecta cada parte, cada situación en nuestra vida. Por ejemplo, habla aquí de la garganta, habla aquí de nuestro hablar. Muchas veces esa condición de pecado se refleja en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que platicamos, en lo que comentamos. Dice también aquí que se refleja en nuestros pies, en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro diario vivir. El pecado se refleja en nuestra vida, pero también dice aquí, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La gente, por ese pecado en el cual se encuentran, por esa contaminación que hay en su vida, hermanos, no tienen temor de Dios. Tienen en poco todo lo que Dios nos enseña, todo lo que Dios dice. Por eso, hermanos, este nuevo nacimiento, esta transformación, tiene que afectar y afecta toda nuestra vida. Todo en nosotros se ve afectado. Por eso, hermanos, este nacimiento que también nos limpia toda nuestra vida, limpia todo esto de lo cual hemos hablado y nos limpia, nos purifica, nos da esa limpieza el Señor por medio, hermanos, ahorita vamos a ver de la obra que Él lleva a cabo. De manera, hermanos, que nuestra vida, todos nosotros que está contaminado por el pecado, por este acto de Dios, es limpia para la honra y gloria de Dios. Vean lo que dice, hermanos, en Juan, en el pasaje que estamos viendo en el versículo 5. Ahí está la enseñanza de esta limpieza. Vean, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí habla del agua. Ahí en el versículo 3, versículo 6, versículos 7 y 8, que hablan del nuevo nacimiento, no habla en ningún momento del agua. Habla solamente de ese acto de Dios. Es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo. No se menciona el agua en este nacimiento hasta el versículo 5. Ahí dice, el que no naciere del agua, el que no naciere de agua. Esto, hermanos, ha tenido algunas maneras de entenderse o de interpretarse, por así decirlo, y también es lo que tenemos que considerar. ¿A qué se refiere cuando dice agua? Bueno, hay algunos que piensan que esta agua tiene que ver con la obra que la palabra de Dios hace en cada uno de nosotros. Por lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo número 15, versículo número 3. Vean. Juan capítulo 15, versículo 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verdaderamente, hermanos, reconocemos que la palabra de Dios tiene ese poder de limpiar nuestras vidas, de limpiarnos a cada uno de nosotros. Pero aquí, hermanos, no parece ser ese el sentido en el cual el agua, el efecto de esta sustancia tiene en nosotros. No está hablando aquí de la obra que la palabra de Dios hace en nosotros. Si bien la Escritura, hermanos, limpia nuestra vida, aquí no se refiere a la palabra de Dios. Aquí parece ser, hermanos, y así lo vemos, se refiere, vean, a la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. A la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros. Pues es el Espíritu Santo, hermanos, el que lleva a cabo esta obra de regeneración en nuestra vida. Y aquí, hermanos, en este pasaje hay dos símbolos que hacen referencia al Espíritu Santo. Uno lo encontramos aquí en el versículo 5, que es el agua, que habla, hermanos, de limpieza, que habla, hermanos, de esa obra que hace, de ese trabajo que hace el agua de limpiar. Pero también en el versículo número 8 habla de la obra del Espíritu Santo como viento. Esto habla, hermanos, del poder, de la obra que el Espíritu Santo hace, del acto del Espíritu Santo. Entonces, ambos elementos son realidades, hermanos, que Nicodemo debía conocer. Más adelante en el versículo número 10 le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel
¿Y no conoces estas cosas? Esto de lo cual el Señor le estaba hablando era algo que ya el Antiguo Testamento había enseñado, estaba enseñando. Y ahí, hermanos, lo podemos ver nosotros, esta obra de limpieza, en Ezequiel capítulo 36, versículo número 25. Vean, hermanos. El domingo pasado leíamos el versículo 26. Ahora vamos a leer el versículo 25, hermanos, y vemos la obra de limpieza, la obra de purificación que el agua, que está siendo simbolizada en el agua, lleva a cabo Dios en nuestras vidas. Vean lo que dice Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí está, hermanos, esta obra espiritual, esta obra que Dios lleva a cabo en cada uno de nosotros. Aquí está hablando, hermanos, como veíamos el día domingo, del nuevo nacimiento, de la promesa de esa obra, de ese cambio, de esa transformación que Dios iba a hacer en su momento para todo aquel que le reconociese a Él como Señor. Aquí, hermanos, vemos que parte de esa labor es la limpieza. Con esta agua limpia seréis limpiados, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vemos, hermanos, entonces que hay una promesa para el ser humano: seréis limpios. Y esta promesa es dada por nuestro Dios. De manera, hermanos, que esta limpieza, vemos, es obra de Dios, es una promesa de Dios, viene de parte de Dios, y es Dios el que la hace en cada uno de nosotros, hermanos. Esa era una verdad que Nicodemo debía conocer. Esta limpieza, hermanos, de la cual está hablando Ezequiel, no es una limpieza física. Es una limpieza, hermanos, espiritual. Vean lo que dice el versículo 25. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Cuáles inmundicias, Ezequiel? De todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, hay pecado, hay contaminación, hay inmundicia en el ser humano. Y esa inmundicia se hace evidente en la idolatría. Y es que todo aquello, hermanos, que reemplaza a Dios, todo aquello que para el ser humano es más importante que Dios, todo aquello que dice el ser humano: a mí me importa más esto que lo que tiene que ver con Dios y Dios mismo, a mí no me importa Dios, me importan estas otras cosas. Todo eso es idolatría, todo eso es pecado, todo eso, hermanos, es maldad delante de Dios. Y de eso nuestro Dios promete limpiarnos a cada uno de nosotros. Cuando venimos, hermanos, al Señor, el centro de nuestra vida, lo más importante de nuestra vida no era Dios. Había otras cosas, había otras situaciones. Quizás era la familia, quizás era el trabajo, quizás eran muchas otras cosas, pasatiempos que se podían tener. Eso era lo más importante. Pero por la fe reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, y Él limpió nuestra vida de todo eso. Y ahora, lo más importante para nosotros, hermanos, no es todo lo que hay a nuestro alrededor, sino Dios. Y de ahí todo lo demás. Por eso, hermanos, en esta tarde estamos en este lugar. Porque Dios es lo más importante. Si no, agarraríamos nuestras cosas y vámonos. Porque qué necesidad tendríamos de tener frío, la lluvia, el riesgo de la lluvia y tantas cosas. ¿Qué necesidad tendríamos? Bueno, lo más importante para nosotros es Dios, porque Él ha hecho esa limpieza en nuestra vida. Nos ha limpiado de todo aquello que era más importante que Él. Nos ha limpiado de todos aquellos ídolos que teníamos. Y ahora, hermanos,
por esa limpieza, gracias a esa limpieza, nos ha dado también un corazón nuevo, como ahorita lo vamos a ver, una nueva manera de ver las cosas, una nueva situación en nuestra vida. Entonces, eso, hermanos, es parte del nuevo nacimiento, ser limpiados de todo pecado, ser limpiados del pecado por la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Esa es la obra de nuestro Dios. Y parece ser, hermanos, que esa limpieza, esa agua limpia que el Señor, que el Señor ha prometido que nos iba a limpiar de nuestras inmundicias e idolatría, es del agua que el Señor Jesucristo está hablando en Juan capítulo 3, versículo número 5. El que no naciere de agua, el que no fuese limpiado, el que no fuese purificado de sus inmundicias, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué dice Tito 3:5? Que también nos habla, hermanos, de esta limpieza. Vean, Tito 3:5. Escuchen. Desde el versículo 4 para ver un poquito de lo que está hablando. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios. ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios, hermanos? Cuando Cristo vino a este mundo. ¿Cuándo se hizo evidente el amor de Dios para con nosotros? Cuando Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Ahí, en Cristo, vemos la bondad, el amor, la misericordia, la grandeza de nuestro Dios. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿por qué se manifestó la bondad de Dios? Dice el versículo 3, porque éramos en otro tiempo, vean, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de pecado, esclavos de deleites, vivíamos en maldad y envidia, éramos aborrecibles y aborrecíamos a los otros, dice la palabra de Dios. Esa era nuestra condición. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, vean, hermanos, Dios fue bondadoso con nosotros y Dios tuvo un gran amor para con nosotros. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue el resultado de ese amor y esa bondad? Versículo 5, que nos salvó, nos rescató, nos dio la salvación. Esta salvación no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación no es por obras. No es porque nos portemos bien. No es porque hagamos obras de caridad. La salvación no es por obras que hagamos, sino por su misericordia, sino por su bondad. Vean, la salvación es por su misericordia y se da, dice, por el lavamiento de la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento. Y esta obra de regeneración nos lava, nos limpia, nos purifica. Somos lavados por la regeneración, dice, por la renovación. ¿En quién? En el Espíritu Santo. ¿Quién es el que lleva a cabo esta obra, hermanos? El Espíritu Santo en nosotros. Nos limpia, nos purifica, nos quita toda nuestra vida manchada y contaminada por el pecado. Este nuevo nacimiento, hermanos, es obra del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del agua, estamos hablando de manera simbólica de esa obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros. Este nuevo nacimiento, hermanos, nos limpia. ¿Para qué? Vean, hermanos, recuerden, hermanos, que el Señor pone un corazón nuevo de carne en nosotros, pero para poner ese corazón de carne tiene que limpiarnos. Es como cuando a alguien le van a sanar una herida. Antes de sanar esa herida, antes de cerrarla, ¿qué tienen que hacer? Limpiar, porque si no, no serviría de nada no serviría de nada el tratamiento. Debes de estar limpio. Y a veces esa limpieza que el Espíritu Santo lleva a nuestra vida, hermanos, vean, conlleva mucho dolor
en cuanto a las luchas que vienen a nosotros. Pero hermanos, ya somos limpios. El Señor ya nos limpió. El Señor ya nos purificó. El Señor, hermanos, ya quitó la contaminación de nuestra vida, hermanos. El Señor lleva a cabo esta obra por medio de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, hermanos. Él nos lava, Él nos limpia para honra y gloria de su nombre. Dice Isaías 1:18, vean, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vean, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Vean, hermanos, la limpieza que hace el Señor es de tal manera que nos emblanquece, que nos deja blancos, nos deja limpios completamente, limpia completamente nuestra vida. Esta, hermanos, es la oración del salmista. Este era el deseo del salmista ahí en el Salmo 51, versículos 6 y 7. Lo que el salmista ora: he aquí tú amas la verdad y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más y seré blanco como la nieve. Eso, hermanos, es el ruego de nosotros cuando vemos nuestra maldad y pecado. Y esa es la obra de Dios cuando usted y yo confesamos y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. El resultado es que nos limpia, nos lava, nos da un nuevo corazón. Gracias, hermano. Y este resultado, hermanos, bueno, de esta limpieza y este nuevo corazón, hermanos, hay un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Efesios 2:10, vean. Efesios 2:10. Ya somos limpios. Hay un nuevo corazón en nosotros. Y esto, hermanos, tiene un resultado en nuestra vida. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta limpieza, hermanos, este nuevo nacimiento es por la gracia de nuestro Dios. Y dice de este nuevo nacimiento que somos hechura suya. Somos creación de Dios. Es una obra de Dios. Vean, hermanos, otra vez ahí está la enseñanza. Es una obra de Dios. Es un nacimiento que viene de Dios. Es algo que Dios lleva a cabo en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Dice que somos creados ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras. Dice, somos hechura suya. Y es interesante, hermanos. Bueno, yo cuando veía esta palabra hechura suya, esta expresión, habla de algo que debemos entender a qué se está refiriendo aquí. Porque cuando dice hechura suya, está hablando que somos obra de Dios. Pero cuando entendemos esto, obra de alguien, es como que hechura suya está hablando de una obra de arte. Como de algo que, bueno, a lo mejor nosotros no somos expertos en arte, pero sí cuando vemos un cuadro, una escultura, un monumento, decimos, esto es una obra de arte, esto es algo que hizo una persona que era capaz, es algo que hizo una persona que sabía lo que hacía. Entonces, usted y yo reconocemos esa obra de arte, por así decirlo, en una pintura, en una escultura, en un escrito pudiese ser. Entonces, eso es a lo que se está refiriendo aquí, para reconocer algo como algo admirable, algo que es hermoso, algo que es llamativo, por así decirlo. Bueno, eso, hermanos, es lo que viene a ser el nuevo nacimiento en nosotros. Una hechura de Dios, una obra de Dios, algo admirable. Pero aquí yo no quiero que pensemos que lo admirable es lo que somos nosotros. ¿Qué es lo admirable?
Y cuando yo veía este pasaje, hermanos, yo me acordaba de un canto de los niños. Porque dice aquí que somos creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya, somos obra de Dios, porque al ser regenerados, hermanos, la imagen de Cristo en nosotros es restaurada. Entonces, lo admirable en nosotros es la imagen de Cristo. ¿Cómo dice el canto? La belleza de Cristo que mora en mí. Su blancura y pureza yo quiero, sí. Oh divino Jesús, ven y llena mi ser, y que puedan en mí, ¿qué? Tu belleza ver. No mi belleza, tu belleza ver. Ahí está, hermanos, vean cómo ese canto de los niños habla de esta verdad. Somos hechura suya. De manera que la gente, cuando ve nuestra vida, pueden decir: esa vida fue transformada. Usted y yo podemos ver esa transformación en nosotros, esa obra en nosotros, entre lo que, de lo que éramos antes a lo que somos ahora. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios manda, para hacer lo que Dios nos dice. Ahora, hermanos, usted y yo somos una obra de Dios llamativa, y es vista en nosotros la imagen del Señor Jesucristo. Esta obra no tiene que ver con lo que somos, no tiene que ver con nuestra imagen. Habla de Cristo en nosotros. Ahora Cristo está en nosotros. Ahora Cristo, hermanos, está siendo perfeccionado en cada uno de nosotros. De manera que la regeneración, hermanos, es, vean, el inicio del proceso para convertirnos más y más a la imagen del Señor Jesucristo. La regeneración no es el proceso, es el inicio, es el punto inicial. Y la santificación es ese proceso en el cual usted y yo vamos siendo hechos más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Pero hay un inicio. Ese inicio, hermanos, es la regeneración. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 5:17, un pasaje que, bueno, ya leíamos el día domingo y volvemos a leer: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas para la honra y gloria de su nombre. Dejamos atrás lo viejo, nuestros antiguos valores, nuestras antiguas prioridades, nuestras antiguas creencias, nuestros antiguos gustos, nuestros antiguos pasatiempos, nuestra antigua vida. El hombre viejo queda atrás y todo es hecho nuevo para la honra y gloria de nuestro Dios, hermanos. De manera que lo que antes nos llenaba de temor, ahora hay seguridad en nosotros. Lo que antes nos angustiaba, ahora confiamos en el Señor. Lo que antes disfrutábamos, ahora nos alejamos de Él si no es agradable a nuestro Dios. Por esa obra que el Señor hace en cada uno de nosotros, Él nos limpia, Él nos purifica y pone un corazón nuevo en nuestra vida. Ven, hermanos, entonces la hermosa obra que Dios hace en cada uno de nosotros. Dice 2 de Corintios 3:18 también: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué? La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu Santo del Señor. Esa transformación, hermanos, inicia en la regeneración, en el nuevo nacimiento, el cual nos limpia, el cual nos purifica, el cual nos lava, para que de ahí en adelante, hermanos, busquemos vivir en santidad, en limpieza, en obediencia, para la honra y gloria de nuestro Dios, hermanos. Es que Dios quita poco a poco de nosotros todo lo que no es agradable a Él y todo lo que no se parece a su amado Hijo Jesucristo, hermanos. Eso inicia en el nuevo nacimiento. Entonces, hermanos,
Esta es la obra del Señor en cada uno de nosotros. Nicodemo, el que no naciere del agua por el Espíritu y del Espíritu. Bueno, aquí lo podemos leer esto del agua, del Espíritu, como la misma obra, como si fueran sinónimos, por así decirlo. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que necesitamos, hermanos, usted y yo, es el nuevo nacimiento. ¿Qué necesito? Te es necesario nacer de nuevo. Y si así el Señor, hermanos, lo hace, nuestra vida es transformada. Nuestras vidas han sido transformadas por esa obra de regeneración en cada uno de nosotros. Si ya hemos sido limpiados, si ya hemos sido lavados, si hemos sido hechos nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado. Esta obra, hermanos, es de Dios. Esta obra maravillosa es Dios en nosotros. Esta obra maravillosa es porque el Espíritu Santo está en nosotros y le damos gracias al Señor, hermanos, porque antes nos deleitábamos en el mundo, pero ahora en Cristo hemos sido transformados por la obra del Espíritu Santo, hemos sido lavados. Que el Señor, hermanos, nos ayude a vivir de esta manera, que el Señor nos ayude a vivir en santidad, que el Señor nos ayude a vivir agradándole solamente a Él, que el Señor nos ayude a hacer siempre su voluntad, que el Señor nos ayude, hermanos, a dar testimonio a los demás de esta realidad en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, Dios Todopoderoso, por esta enseñanza, por tu palabra, Señor, la cual has hablado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa tarde. Gracias te doy, Señor Todopoderoso, por esa obra maravillosa, Señor, que viniste a hacer por cada uno de nosotros. Lo que pasó, Señor, en el Edén, lo que pasó, Señor, en aquel día, cuando Adán y Eva pecaron, fue que fuimos contaminados. A partir de ahí el ser humano ha sido contaminado, ha nacido contaminado, Señor. A partir de ese momento, cada una de las personas, Señor, nosotros nacimos pecando, nacimos, Señor, con esa tendencia al pecado. Gracias te doy, Señor, porque no nos dejas en esa condición, sino por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, en Cristo, por la obra de Cristo, nos transformas, nos cambias, nos haces nuevas criaturas, Señor. Por eso hoy te alabamos, por eso hoy te exaltamos, Señor, porque reconocemos, Señor, que ese momento fue el momento más importante en nuestra vida, más que nuestro momento de nacimiento físico, es nuestro nacimiento espiritual, Señor, en el cual tú diste vida a nuestra alma, tú diste vida a nuestros corazones, que estaban muertos en delitos y pecados. Bendito Dios, gracias te doy, Señor Todopoderoso, por esa hermosa obra de transformación, porque tú, Señor, nos has lavado, tú nos has purificado, nos has dado un nuevo corazón, nos has dado un corazón sensible a tu palabra, Señor. Por eso hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, porque no nos dejaste, Señor bendito, en aquella condición de contaminación, de impureza, Señor, de idolatría. No, Señor, tú nos has transformado, Señor bendito, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Por eso hoy venimos a alabarte. Por eso hoy venimos a glorificarte, por eso hoy venimos a darte nuestra alabanza, por eso hoy venimos, Señor bendito, a darte nuestra adoración, Dios Todopoderoso. Límpianos, Señor, limpia, Señor, nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que seas con nosotros, Señor. Yo te pido que seas con nuestras familias, Dios Todopoderoso, con aquellos que no te han entregado su vida, Señor. Yo te pido que seas con ellos, Señor, y que toques los corazones, Dios bendito. Te pido, Señor, en esta tarde, y te doy gracias por mis hermanos, Señor, que se encuentran en este lugar. Si estamos aquí, Señor, es porque necesitamos de ti.
Si estamos aquí, Dios bendito, es porque tú eres lo más importante en nuestra vida. Si estamos aquí, Señor, es porque hemos sido lavados. Si estamos aquí, Dios Todopoderoso, es porque tú, Señor, nos has dado la salvación y hay gratitud en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias te doy por mis hermanos y te doy gracias, Señor, también en particular por mi suegro, Señor, que se encuentra en este lugar. Bendice su vida, bendice, Señor, a mi suegro. Tú conoces, Señor, todas las cosas. Tú conoces, Señor, lo que Él necesita, Señor. Él te necesita a ti, Dios Todopoderoso. Él, Señor, te necesita únicamente a ti, Dios bendito. La misma necesidad que nosotros tenemos es la necesidad de Él, Señor. Te pido que seas en su vida. Te pido que seas con Él, Señor Todopoderoso. Trae a su vida esa convicción, Señor, para que el bendito Dios pueda reconocerte a ti como su Salvador, Señor Todopoderoso. Te pido que seas con Él, Señor. Te pido que seas en su vida. Te pido, Señor, también por mis cuñados, por Gibran, por Jimmy, Señor. Te pido que seas también con ellos. Bendice, Señor, sus vidas también. Sé con ellos. Te pido que ellos también, Señor, te reconozcan a ti, Señor Todopoderoso. Pues eso es lo que todos necesitamos, nacer de nuevo al reconocerte a ti como nuestro Salvador, al reconocer nuestros pecados, al arrepentirnos, Señor. Tú llevas a cabo esa obra maravillosa en nuestras vidas, Señor. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos, por eso te glorificamos, por eso nuestros corazones, Señor, se deleitan, por eso nuestros corazones te alaban y te glorifican, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Y que esta iglesia pueda seguir adelante, firmes en tu camino, firmes, Señor, en tu palabra, firmes hasta el día en que tú vengas, Señor Todopoderoso. Ayúdanos a seguir adelante y te pedimos en esta hermosa tarde también por las necesidades que hay en tu iglesia, Señor, en cada uno de mis hermanos. Ponemos en tus manos cada necesidad, cada enfermedad, cada dificultad, cada problema, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor bendito. Yo sé que tú estás con nosotros, Señor Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón. Y que podamos, Señor, si hemos sido lavados, si hemos sido purificados, si hemos nacido de nuevo, ayúdanos a vivir en santidad, en humildad, en obediencia, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa tarde por estos momentos. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa bendición de poder estar en tu casa. Gracias, Señor, te damos porque has sido con cada uno de nosotros. Llévanos con bien hasta nuestros destinos. Llévanos, Señor, con bien hasta nuestros hogares, Señor Todopoderoso, y ayúdanos a confiar en ti, Señor Todopoderoso. Gracias te damos en esta hermosa tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Te lo pedimos todo esto y te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor sea con todos ustedes. Y recuerden, el día domingo tenemos nuestro culto a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga, hermanos.